Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Nuevamente aquí con el tema de los conflictos generacionales. ¿De qué se trata todo esto? Nuevamente tenemos que entender que estamos rodeados aquí dentro por una tonelada de situaciones que nos llevan a actuar en relación a lo que otras personas nos han implantado. Vamos a seguir con lo que continuaba sobre lo que implica todo este tema de los contagios que nos suceden sin darnos cuenta. ¿Por qué sin darnos cuenta? Porque cuando uno se da cuenta, lo que está sucediendo es algo consciente. Cuando no nos damos cuenta, viene desde el inconsciente. Y al venir desde el inconsciente, está generando un poder mucho más convincente a nuestra mente que está debilitada ante el poder del inconsciente. ¿Por qué? Porque es una semilla, es algo mucho más fuerte que la realidad que estamos vivenciando. Es una realidad que está empujando a esta realidad a actuar en relación a una realidad que no existe. Pero como estamos tan adaptados a realidades falsas, preferimos hacerle caso a ese tipo de patrón de comportamiento que a nuestro presente inmediato. Y por eso vivimos la confusión constante que estamos viviendo. Vamos a ver cómo continúa este tema. ¿Qué sé de la relación de mi madre con sus hermanos? Rivalidad, celos. Recordemos que nuestros padres nos marcan sexualmente. Ese tema es un temita bastante intenso. Ya te voy a explicar por qué. Puede que encontremos cosas tan curiosas como 2 hermanas casadas con 2 hermanos. Y eso, obviamente que de otra familia, pero eso puede afectarnos en muchísimos aspectos en relación a cómo nosotros asumimos la sexualidad. Miren, nuestro cerebro tiene 2 partes. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada uno de ellos tramita las emociones o la racionalidad. Las personas con una actitud más femenina, o las mujeres particularmente, tienen una tendencia para utilizar la parte emocional con mucha más predisposición hacia su tendencia femenina. Y el hombre, la racionalidad. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros vemos afectado uno de estos hemisferios de una manera tóxica, de una manera que altera nuestra percepción de la realidad? Empiezan a suceder conflictos sexuales. Y los conflictos sexuales no necesariamente son desviarnos hacia un sexo que no es el nuestro, o sea, que es la tendencia natural, practicar la homosexualidad, el lesbianismo y cualquier otra de las variantes que hoy en día se encuentra. No. Puede ser incluso tener un montón de circunstancias limitantes en relación a el sexo hetero, normal, que sucede con en base a nuestros deseos. Por ejemplo, uno de los puntos principales que a nivel físico suceden muy a menudo y no nos damos cuenta es que la glándula pineal está como entre medio de los 2 hemisferios, un poquito más abajo, aquí a esta altura más o menos. Y tiene un servicio muy importante esta herramienta, que es el traducir desde la parte emocional a la racional y de la racional a la emocional. ¿Para qué? Para que con nuestro entendimiento de la sexualidad utilicemos también el sexo como una comprensión de nuestra realidad momentánea dentro de un plano material. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos deambulando en el cuerpo por ahora y todo lo que nosotros tenemos como herramienta nos ayuda a conocernos. Entonces, cuando desvirtuamos nuestra realidad sexual, nos confundimos mucho más todavía en relación a lo que queremos buscar sobre nuestra necesidad de entendernos como almas. Y este tema es muy importante que lo entendamos en relación a los padres, porque vienen colgándose dentro de nuestro inconsciente patrones de comportamientos que no tienen nada que ver con nuestra realidad individual. Y es muy importante que intentemos entenderlos.
las constelaciones familiares, las terapias de remover las creencias limitantes. Este tipo de cosas son muy útiles en este aspecto. Continuemos. Algunos de mis tíos maternos han enfermado, han sufrido accidentes graves o han fallecido. Es una parte importante de nuestra historia familiar que debemos conocer perfectamente, o dentro de lo posible, lo máximo. Todo accidente grave debemos interpretarlo como un intento de suicidio. La forma de morir nos ofrece pistas valiosas sobre lo que está sucediendo en la trastienda de nuestro árbol genealógico. ¿Qué es la trastienda de nuestro árbol genealógico? Son las situaciones que le han sucedido a las personas y que nadie sabe. Muchas de las familias, la mayoría, no saben bastante de lo que ha sucedido con sus parientes previamente. Y eso queda grabado en la genealogía cuando va pasando de pariente a pariente hasta llegarte a ti. Entonces se estanca en el inconsciente, y desde el inconsciente nos cuesta muchísimo comprender cuál es esa situación que nos está limitando, que nos está bloqueando. ¿Por qué? Porque está en un modo durmiente. Es un pensamiento que activa un patrón de conducta que está en un modo durmiente y que nosotros no percibimos desde una manera consciente. Entonces, ya sea las formas de que la gente ha abandonado sus cuerpos, sus accidentes, su sexualidad, sus histerias, sus miedos, sus límites, sus ansiedades, sus deseos, todo eso se va pasando con simples mantras, como un padre que constantemente le dice a un niño: tú no lo vas a lograr, tú no lo vas a lograr, tú no lo vas a lograr, o algo tan simple como eso. Es algo increíble. La palabra, ¿quieren una creencia limitante que todo el mundo practica constantemente? Cuando alguien se va de tu casa le decís cuídate. ¿Cuídate de qué? ¿Por qué le tenemos que decir cuídate? Fueron nuestros padres que nos decían cuídate cada vez que salíamos. Ellos tenían algún tipo de miedo dentro de la cabeza en relación a nuestra seguridad y nos planteaban la idea del cuidarnos. Entonces nosotros constantemente estamos activando la idea de tener miedo, porque el cuidarte implica tener miedo. Entonces estamos viviendo ese tipo de conciencia, y no solo eso, sino que cuando nos saludamos a otra persona le decimos cuídate. Entonces estamos expandiendo el mantra. ¿Se entiende? Y de ese tipo de situaciones tenemos millones de palabras que instalan constantemente mantras en el inconsciente de las entidades. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de mi padre? ¡Ja! ¿Recuerda esa fecha? Otra fecha importante en mi familia. El árbol genealógico es como un puzzle. Cada fecha de nacimiento es como una pieza. Conocer todas las piezas es disponer de una información muy valiosa para identificar patrones de repetición. Y eso se los digo desde mi realidad inmediata. Mi padre nació el 13 de julio, yo nací el 13 de julio, mi hermano también. Es una locura. Y hoy mismo estoy haciendo este video, y yo no preparé este video para hacerlo hoy. Tenía un montón de temas, agarré este al azar, ni siquiera sabía que estaba hablando de este punto en todo el escrito que tengo para hacer un análisis. Y es justamente hoy 13 de julio, que sería mi cumpleaños. Imagínense el tremendo ritual de psicomagia que estoy haciendo hablando de estos temas, en el mismo momento que estoy tocando justamente este estado de patrón del inconsciente que seguramente está metido dentro de mí, porque hay toneladas de cosas que desconocemos y cómo nos afectan. Por eso es extremadamente importante hacer terapias para que nos ayuden a conocer mejor qué nos está pasando, para que de esa manera podamos llegar a descubrir nuestra realidad auténtica y no vivir la vida de otros, vivir la nuestra. A ver qué más dice. ¿Cómo se llaman los hermanos de mi padre? Incluidos abortados y fallecidos. ¿Cuándo nacieron? ¿A qué se dedican? ¿Han dedicado? ¿Tienen o tenían pareja, hijos? Tal vez nuestros padres formaban parte de una familia muy numerosa, pero después nadie tuvo hijos o muy pocos. El árbol se estancó. Es posible que se trate de un árbol que no quiere reproducirse. Investigar sobre el tipo de trabajo que realizan, el trabajo de funcionario, conectar con un padre Estado
que continúa suministrando dinero incestuoso y que en parte limita el crecimiento, se permitieron superar a sus padres. Se permitieron superar a sus padres. Atento a eso. Ese es el punto principal. Cuando nosotros seguimos el patrón genealógico en relación a lo que los padres fueron, estamos continuamente estancados en la proyección de las carencias de nuestros padres, intentando representarlas en una realidad que es la nuestra y no tiene nada que ver, porque nosotros tenemos que vivir nuestras propias experiencias. No podemos, no debemos, no nos hace bien vivir la vida en relación a las proyecciones de las vivencias de las demás personas, porque no estamos ni siquiera viviendo sus propias experiencias, sino que estamos intentando reproducir sus carencias. Y no tienen nada que ver, porque incluso no estamos hablando de la misma espacio-tiempo. ¿Entienden? Las personas que han vivido esas circunstancias las han vivido en años que son completamente diferentes a los nuestros de hoy. ¿Entienden? Entonces, teniendo en cuenta todo el avance tecnológico que ha sucedido, la invasión de la social media y de cómo nos afectó a todos, yo mismo me crié jugando sin teléfonos. Hoy en día todo es una pantalla y todo está relacionado. ¿Cómo nos afectó? Porque las personas de mi edad tuvieron que pasar la transición a las pantallas. Pero nuestros padres nunca tuvieron ningún tipo de efecto de las pantallas en su mente. Entonces eso es intentar vivir las circunstancias de otras entidades en nosotros, y tenemos que aprender a saber qué tipo de frecuencia tenemos que experimentar para poder verdaderamente reconocer nuestra esencia, la auténtica, no las frecuencias de otras personas, porque generan disonancia cognitiva, la disonancia cognitiva del alma. El alma es el que no entiende qué es lo que está sucediendo porque vive en esa prisión, y esa es una disonancia digamos que positiva, no es la disonancia cognitiva habitual, a donde nosotros tenemos que enfrentarnos ante una información nueva que nos ayuda a conocernos, pero no nos animamos a soltar la información vieja. Entonces estamos en una lucha consciente de lo que está tratando de entrar hacia nosotros para poder darnos un conocimiento nuevo. No, esta es diferente. Habla de la realidad del alma, que está viviendo cosas que no tienen nada que ver con su realidad como almas. Entonces, al estar viviendo esa situación, tiene un choque constante, y le pasa a todo el mundo, porque todo el mundo está viviendo en el estado de la mente o del cuerpo, pero no el del alma. Y es ahí a donde nos imposibilita mucho la experiencia de la felicidad verdadera, porque la felicidad verdadera solo sucede desde el alma. No sé si me explico. Vamos a repasar un poquito el último punto, a ver qué dice. El tema principal en relación al último punto es el tema de los abortos previos. ¿Qué pasó con esas almas? ¿Cómo nos afectó el deseo de nuestras madres en nosotros, en nuestro nacimiento? ¿Por qué? No te olvides que cuando una mujer aborta, su estado mental se transforma. Es muy diferente al de una mujer que nunca abortó. Entonces es importante ver cómo nos afectó, cómo nos afecta a nosotros, y cómo nosotros, por ejemplo, si tú eres madre, cómo tu estado mental después de un aborto le va a afectar a tus hijos. Entonces todos estos temas, tratar de estudiarlos en un estado meditativo, en un estado de análisis, te ayuda a liberarte de esos patrones de conducta que pueden hacer con que fácilmente puedas ayudar a las generaciones venideras, y no solo a las venideras, sino a las pasadas, porque a mí me ha pasado muchas veces que en terapia me di cuenta de cómo los pacientes me decían que las personas se sentían beneficiados sin siquiera saber de que ella estaba haciendo la terapia o que él estaba haciendo la terapia. ¿Qué quiere decir? Que ayudas a personas que no están ni siquiera enteradas de que vos estás haciendo una terapia y se están beneficiando. ¿Por qué? Porque estás desanudando un problema generacional que afecta a toda la familia. Así que intenten tomar conciencia sobre estos temas, porque son verdaderamente muy importantes y nos ayudan a liberarnos de las creencias limitantes desde el inconsciente, desde donde verdaderamente existen.
dejamos por aquí y continuaremos en la próxima. Muchísimas gracias. Suscríbanse, dejen un like, hagan todo lo que puedan para dejar un comentario y poner todas sus dudas para que me entere un poquito más si hay algo que les interesa charlar. Muy buenos días. Rade, rade.